Muy bienvenidos a Comunidad de Negocios, días decisivos en la Argentina, días de mucha preocupación por la economía que tenemos. Vamos a hablar con Javier Milei, también vamos a hablar con Daniel Sapsay de lo que está ocurriendo a nivel judicial, de lo que pasa en nuestra bendita república, también con Hernán Capielo y con Candela Ini para tener los detalles de lo que ocurre en tribunales. Están nuestros columnistas, nuestros periodistas, los mejores periodistas para contarte qué es lo que está ocurriendo y también, te digo, vamos a tratar en esta hora de salirnos por un minuto de esa extrema violencia que se está viviendo, que crece y que queremos bajar. Queremos entender qué es lo que está ocurriendo y también tratar de entender que pensar distinto no es ser opositor, que la paz social es lo primordial en nuestro país y que hay que ver, es un poco lo que decía el presidente Fernández, pero viéndolo con el mismo espejo, esto de terminar con los odiadores seriales implica terminar en realidad con el odio en general y en particular, independientemente del lado que quieras ubicarte. Javier, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Un placer. ¿Todo en orden? Sí. Bueno, ¿cómo ves esta situación económica que estamos atravesando? Bueno, desde mi punto de vista, Argentina va a la peor crisis económica y social de su historia. Básicamente, lo que vos tenés es que era una economía que ya venía mal, que venía golpeada, con fuertes desequilibrios en el plano fiscal, en el plano monetario. Que los has marcado, me consta, durante los últimos 4 años, a veces con más alto perfil, otras veces con menos perfil, pero siempre fuiste marcando también en los años anteriores lo que vos veías como desequilibrios. Exacto, y entonces lo que vos tenés es que la llegada del coronavirus y el modelo de cuarentena que tomó el gobierno, eso lo que hace es precipitar más la caída del PBI. Pensá que vos ya en abril tuviste un registro de una caída de 26,4, acumula 11, ya estamos peor que en el 2002, que el PBI cayó 10,9, por lo tanto vas a ver caída, digamos, del empleo, vas a ver caída del salario real, vas a ver aumento de pobres, aumentos de indigentes, y si a eso le sumás que es probable que se desate una hiperinflación, digamos, podés llegar a estar viendo los niveles de pobreza en torno al 75%, y desde mi punto de vista es una situación que hasta para el peronismo puede llegar a ser muy difícil de manejar en el plano social. Javier, cuando uno mira esta realidad que está dada por los números, por las proyecciones, muchas veces desde el gobierno se enojan, dicen que esta no es información correcta, que son mentiras. Digo, ¿por qué crees que hay una distorsión entre lo que está ocurriendo y esa percepción que a veces hay desde el poder? Bueno, en principio también hay que entender el rol que juega la posverdad, ¿no? Y lo que tiene que ver con el sesgo de confirmación. Lo voy a hacer simple. Si vos te querés divorciar, no vas y le preguntás al cura qué opina. Vas y le preguntás al amigo que se separó y que vos lo ves que está de farra todos los días. Ahora en cuarentenado, pero supo estar de farra, es verdad. Claro, ese vendría a ser el concepto. Es decir, vos vas y buscás a aquel que, digamos, básicamente te dice lo que querés escuchar. Digamos, eso vos como hombre de medio lo sabés, que, digamos, el público se segmenta de esa manera. Entonces, ahí es muy difícil saber lo que verdaderamente están diciendo, a qué tribuna le están hablando. Ahora, por eso me parece que el mejor remedio contra eso es los datos. Entonces vos, por ejemplo, me decís, mirá, para mí no hay riesgo de hiperinflación. Ok, entonces yo te digo, mirá, Argentina en el primer semestre del año, que es cuando tiene los números más robustos de recaudación, la recaudación subió 22%, el gasto 100% y acumula, ¿sí?, un déficit fiscal de 14.000 millones de dólares. Si vos además decís, mirá, el macrismo dejó un déficit fiscal primario de menos 0,6. Lo corregís por las partidas que van desfasadas, los corregís por los libramientos sin pago, tenés menos 3. El programa fiscal que impulsa el gobierno en este momento serán 4 puntos, estás en 7. Si el PBI te cae por lo menos 10 puntos el PBI, te vas a un déficit fiscal primario de 10 puntos el PBI. Por lo tanto, digamos, todo eso, ¿con qué lo vas a financiar? Lo vas a financiar con emisión monetaria. En lo que va del año, emitieron
1 billón de pesos para financiar al fisco. Pensá que la base monetaria es 2.1 billones. Pero ¿por qué vos no ves los efectos en la tasa de inflación, por ejemplo? ¿Por qué? Porque básicamente ese dinero está siendo esterilizado con LELIQs y con PASES. Entonces, cuando mirás la posición de LELIQs y PASES, tenés otro 2.1 billones, disculpa. Con lo cual, eso quiere decir que en el caso de un pánico, vos en el lapso de 28 días estarías duplicando la cantidad de dinero. Obviamente que eso tiene una dinámica, que es lo que van a desarmar primero los bancos, los pases. Cuando pase eso, lo que vos vas a encontrar es que la brecha va a explotar. Entonces, desde mi punto de vista, lo que van a hacer es ir a una suerte de plan Bonex, y eso va a generar una descoordinación macroeconómica tan grande que va a hacer caer todavía muchísimo más la actividad, y la hiperinflación viene en la segunda vuelta. ¿Y esto se puede frenar? Digo, estamos a tiempo de evitar ese colapso cuando uno mira una realidad que la Argentina ya vivió. Digo, hablas de plan Bonex, imagino mucha gente que nos está mirando que ya se asusta por esa realidad, porque ya pasó también. No, pero es que ya pasó. Pero aparte, cuando vos escuchás a los funcionarios, te dicen, no, bueno, esto es manejable. Cuando vos decís, ¿qué quiere decir manejable? Que en el fondo, digamos, vas a ir contra los bancos y no le vas a pagar cuando te pidan que le devuelvas los pases o cuando te pide que le pagues las LELIQs. Entonces, ¿con qué le va a pagar a los depositantes? Entonces es una situación peligrosa. Me parece que además hay mucha incompetencia en todo el actual gobierno en lo que tiene que ver en lo económico, que directamente no conocen fundamentos básicos de la teoría económica y además, viven de espalda los datos de la historia argentina. Javier, ahí hay una cuestión que te responden cuando uno les pregunta, y es que la diferencia entre nuestra historia argentina y la realidad actual pasa porque no hay supuesta puja distributiva. Esta idea de como no tenés aumentos porque hay miedo por perder el puesto de trabajo, como hay una situación tan compleja en materia económica, como que eso les quita una presión. ¿Esto es verdad o no? A ver, yo no adhiero a ese punto de la puja distributiva como mecanismo generador de inflación. Para mí la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Obviamente que cuando vos emitís el efecto no está hoy, sino que tiene un rezago, al menos en Argentina, entre 12 y 18 meses. De hecho, fíjate que la discusión de inflación en Argentina hoy parece de locos, ¿no? Porque la heterodoxia lo que está diciendo es, mira, vos tenías una inflación promedio interanual, tomando cada mes los interanuales y promediándolos, de 33%. Durante el 2019 dejaste de emitir y saltó al 53%. Ahora le estás dando a la maquinita, ¿sí? Y hay 43%. Entonces, que te dicen que en realidad vos parece que emitís y bajás la inflación. Ahí hay ya algunos problemas. Primero, nunca pudieron resolver el desafío que les propuse de demostrar que hay inflación en una economía de trueque. Y te digo acá, no lo van a lograr nunca. Punto 1. Punto 2. Si ellos verdaderamente creyeran eso, dado que somos tantos los que nos quejamos de la presión fiscal, que hagan cero los impuestos, que lo financien todo con emisión monetaria. ¿Por qué no lo hacen? Y además, lo otro que parece que leyeron a Friedman de manera con un ojo tapado, por lo menos, con suerte, porque Friedman, hay una conferencia que da en 1970 en la London School of Economics, donde él dice que es el monetarismo, y una de las cosas que te dice es la política monetaria opera con rezagos. Y después hay otro elemento más. Vos en cuarentena, ¿sí? Y siempre se olvidan el problema de la esterilización, parece que eso no saben hacer esa cuenta tampoco. Pero ¿qué pasa? Cuando vos mirás el problema actual como fenómeno, ¿no? Tenés una explosión de emisión monetaria que todavía no la ves en la calle porque la esterilizaron, tenés caída de demanda de dinero desde el 28 de diciembre del 2017. Por eso, vos durante el 2019, por más que dejaste de emitir, tuviste inflación. ¿Por qué? Porque se te desplomó la demanda de dinero, se te desplomó. Entonces, cuando vos o sube la oferta de dinero o cae la demanda de dinero, eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y por ende los precios suben. Y si a eso vos le sumás la caída de actividad que tenemos, en mi manual dice que vamos a una hiper. Pero además, ¿por qué vos hoy no ves inflación? Porque básicamente en cuarentenados, ¿qué podés consumir?
alimentos, las cosas de la higiene y todas esas cosas. Esas que están ligadas al tipo de cambio, ¿sí? Que está anclado a su vez. Sí, y recontraencepado, ¿sí? Entonces, por ese lado, mantenés los precios de los alimentos y bebidas y las cuestiones de higiene y todas esas cosas, que son lo que básicamente consumís hoy en esta cuarentena. Después tenés las tarifas pisadas, tenés acuerdos de precios, entonces digo, por eso no tenés inflación. Y además a esto le tenés que sumar, que es un elemento no trivial, que la inversión se derrumbó. Ahora, cuando vos quieras salir de eso, porque ¿qué te dicen? ¿Cómo van a salir? Con obra pública, el nuevo New Deal. Lo primero que hay que explicarle a estas personas es que vayan y revisen la literatura. De la Gran Depresión, si leen Friedman y Schwartz, la historia monetaria de los Estados Unidos, capítulo 7, o si quieren, para hacerlo más fácil, van y leen La Gran Contracción, ¿sí? Que es justamente ese capítulo extraído del libro, se salió con política monetaria. Si no quieren leer a Friedman y Schwartz, que lean a Bernanke, ¿sí? Que tiene los ensayos de la Gran Depresión. Y si tampoco le gusta, digo, pueden leer a Cristina Romer, que es una neo-keynesiana declarada, y ¿sabes qué te dice? De la Gran Depresión se salió con política monetaria, no con política fiscal, porque Roosevelt, así como aumentaba el gasto público, te aumentaba los impuestos, entonces no había política fiscal expansiva. Acá lo que quieren hacer es aumentar la obra pública, que ya sabemos cuáles son los efectos colaterales de la obra pública, que es el robo, ¿sí? Por eso están tan preocupados por levantar esto, y financiarlo con emisión monetaria, dinero que nadie quiere. Entonces, vos ahí ya vas a tener un problema, porque cuando vos empieces a levantar la inversión, ahí los desequilibrios que tiene subyacente la economía te van a explotar en el mercado de dinero. Y dame un segundo más. Y otro, a consecuencia de esta cuarentena cavernícola y desastrosa que hicieron, donde le comieron el capital a las empresas, vos lo sabés muy bien, José, digamos, primero, si vos paraste una máquina 3, 4 meses, no es que apretás un botón y arranca, punto 1, o sea, con lo cual vas a necesitar invertir para mantener o reparar la máquina. Y después vos necesitas capital de trabajo, el cual te lo comiste durante la cuarentena. Por lo tanto, ¿con qué lo van a financiar? ¿Con más emisión monetaria? Esto es lo mismo que ir a querer apagar un incendio con un lanzallamas. Por lo tanto, mirá, más tarde o más temprano, explosión de la oferta de dinero, caída de la demanda de dinero y caída del nivel de actividad económica, en mi manual se llama hiperinflación. Javier, lo sumo a Pablo Fernández Blanco para la última pregunta. Javier, esto te lo pido bien sencillito porque vos decís que la gente que maneja la economía en el gobierno no entiende demasiado de economía. Dicen que podría haber un relanzamiento del gobierno justamente cuando termine la cuarentena. ¿Qué 2, 3 o 4 cosas deberían hacer, pero para que lo entienda cualquiera? Bueno, digo, yo creo que el gobierno está tratando de avanzar primero en lo que es la renegociación de la deuda, donde la verdad que ahí han mostrado que les falta pericia, ¿no? Porque si vos al final ibas a terminar ofreciendo lo mismo que ofrecieron los acreedores, lo hubieras hecho en un primer momento y de esa manera te evitabas toda esta espera. Por otra parte, también hay otras cosas que están mal en la deuda, porque vos para pagar deuda necesitas tener por lo menos un superávit primario de 2 puntos del PBI. Yo no veo que estén pensando en hacer un ajuste fiscal de 12 puntos del PBI, sobre todo yendo sobre el cáncer de Argentina, que es el gasto público. Es decir, donde vos podés, nosotros con Giacomini en Libertad, explicamos cómo hacer la reforma del Estado para bajar 15 puntos el gasto público, para poder bajar los impuestos 10 y sin que tenga costo social. Pero claro, le duele a la política. Y otra cosa, digamos, nosotros somos partidarios de eliminar el Banco Central para terminar de una vez por todas con la inflación. La verdad que todas las reformas que Argentina necesita para salir adelante no están en agenda, y después de las aberraciones y horrores de las declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto al capitalismo, donde la llenó de cliché y donde por lo menos he anotado por lo menos 12 errores, siendo generoso. La verdad es que con esa visión, más que salir, lo que vamos a hacer es terminar hundiéndonos más. Porque de hecho, yo te digo algo, el modelo de cuarentena que eligió Argentina hoy, dentro de lo que es la lógica del Estatuto de Roma de 1998, constituye un delito de lesa humanidad. ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? Contra la vida o contra la libertad. Cuando vos
atacás de manera sistemática, hay una supresión sistemática del derecho de propiedad, a punto tal que a vos te dejan sin ingresos, de modo tal que no tenés base de sustentación, vos te encontrás frente a dos situaciones. Una es seguir enfrentando al Estado, con lo cual te terminás muriendo de hambre. Por lo tanto, o sea, no solo que te mató por la vía indirecta, sino que en el medio te torturó. O sea, no te deja salida. Exacto. Y la otra, ¿cuál es? Convertirte en un esclavo. Entonces, todo esto es un sistema muy perverso donde además la cuarentena se la utiliza como mecanismo de represión, porque fíjate que cuando la izquierda fue a manifestarse por distintas cuestiones nunca se dijo nada. Ahora, cuando la gente de bien quiso ir a reclamar para pedir volver a trabajar, el presidente le contestó con una cuarentena de 21 días. Y cuando apareció el problema de Vicentín, que en realidad no es un caso aislado, sino que es parte de una política global, ¿sí?, que nos está llevando hacia el comunismo, ¿qué hizo? Nos volvió a meter en fase 1. Javier, muchas gracias por haber venido. Siempre es interesante hablar con vos porque sobre todo vas abriendo ventanas si uno quiere seguir preguntando. Da para un programa especial. Mil gracias por haber venido. Gracias a vos.